¿Cómo el precio del petróleo puede ser negativo? Aunque suene increíble, el precio del petróleo pasó de más de $60 el primer día del 2020 a menos 37,63 poco más de 100 días después. Eso implica que te pagan por comprarlo, yendo en contra de la ley de oferta y demanda. Pero, ¿cómo es posible? El brote del coronavirus benefició muy pocos sectores y perjudicó a muchos. Uno de los más golpeados es el petróleo. Por razones que se verán a continuación, algunos productores de petróleo en los Estados Unidos y Canadá podrían haber pagado a los clientes para que les quiten el crudo, ya que las instalaciones de almacenamiento de petróleo corrían el riesgo de desbordarse. Nunca el precio del mercado de futuros estuvo tan bajo desde la apertura de la Bolsa Mercantil de Nueva York en la década de los 80. Su acrónimo en inglés es NYMEX y es la bolsa de materias primas donde se cotiza el petróleo WTI, el que compete en este artículo. Para entender el desplome histórico hay que entender qué es la OPEP y un mercado de futuros. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, como su nombre lo indica, es una unión entre países. Reconocida por la ONU desde el 6 de noviembre de 1962, el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en sus países miembros. Los miembros son 13 países de África, Asia y Sudamérica, entre los cuales está Venezuela. El objetivo de la OPEP es limitar la producción de petróleo para que por la ley de oferta y demanda el precio del petróleo suba. El mercado de futuros es la principal forma de cotizar las materias primas. Dado que el precio de la materia prima es muy volátil, es decir, que tiene muchas subidas y bajadas, se establece un contrato entre los vendedores y consumidores. Se pacta que se va a vender dicho producto en un futuro a un determinado precio. Hubo un percance entre Arabia Saudita y Rusia. El 8 de marzo de 2020, Arabia Saudita anunció inesperadamente que aumentaría la producción de petróleo crudo y lo vendería con un descuento de 6 a 8 por barril. Estos países y otros productores intentaron apuntalar los precios y el 12 de marzo firmaron un acuerdo para reducir la producción en 9,7 millones de barriles por día en mayo y junio, el corte más profundo jamás negociado. Pero eso no se espera que absorba el exceso de oferta causado por la evaporación de la demanda de energía. El problema es que los futuros del petróleo vencían el martes, por eso el lunes se desmoronó, dando lugar al lunes negro 2020. Ningún comprador quería el petróleo, por eso empezaron a venderlo de forma indiscriminada, un día antes que se vence el plazo, lo que generó el crack en el precio del crudo. El lunes 20 de abril llegó a su mínimo histórico, menos 37,63. Entonces, ¿los compradores dejaron de querer petróleo y considerarlo el oro negro a empezar a pagar para deshacerse de él? Bueno, no exactamente, pero en la pandemia del coronavirus 2020 el petróleo no tiene mucho uso. Y como mencionamos anteriormente, los costes de almacenamiento son muy altos. Pero, ¿qué tiene que ver el coronavirus con todo esto? Los países se vieron obligados a cerrar sus fronteras, por lo tanto, se suspendió la mayoría de vuelos, y la gente no está conduciendo. Además de que grandes fábricas que usan petróleo como suministro de energía no están produciendo, lo que genera que la demanda del petróleo decrezca de forma descomunal. ¿Por qué las empresas petroleras no detienen su producción para obtener así menos pérdidas? Lo más lógico, si producir genera pérdidas, sería cesar de producir. Pero lo cierto es que cerrar temporalmente o no un pozo de petróleo cuesta mucho dinero. Para ser más específicos, cerrarlo no es lo costoso, sino reabrirlo. Sin duda, este escenario quedará plasmado en los libros de historia económica.